Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con los temas de la bacteriología. Ahora toca el tema de brucelosis. Es una enfermedad que es transmitida principalmente y mundialmente famosa por su transmisión a través de la leche no pasteurizada, aunque vamos a ver que hay algunas otras formas de infección, ¿de acuerdo? Para empezar, las características generales. Brucelosis es un cocobacilo de tipo gram negativo, es una bacteria pequeña, es una bacteria que es no encapsulada y es inmóvil. Es una bacteria que necesita oxígeno para vivir, es una bacteria aeróbica estricta, no fermenta carbohidratos, su crecimiento es lento en cultivos, tarda más de una semana y muchas veces esto crea un problema ya que muchos laboratorios, al ver que no crece nada en 3 o 4 días, desechan el cultivo y no se esperan a ver si llegaba a crecer esta bacteria. Por lo cual siempre que se sospeche que hay brucelosis se debe especificar en el cultivo lo que uno espera que crezca, y así el laboratorio va a dar más tiempo a que la bacteria forme colonias. Las colonias van a ser lisas, van a ser de tipo translúcida y homogénea, aunque también pueden ser de tipo rugosa, opacas, granulares o pegajosas, es decir, pueden tener la morfología que sea. Y esto es determinado por el antígeno O del lipopolisacárido de su pared celular. Esta cadena de polisacárido O va a poseer los antígenos A y M. Especies. Hay 6 especies principalmente de Brucella, que es la bacteria que causa la brucelosis, pero son 4 las que principalmente producen enfermedad en el ser humano, que son Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis y Brucella canis. Vamos a ver ahorita qué animal específicamente puede transmitir cada bacteria. Con respecto a la patogenia, como les decía, la cadena o el antígeno O del lipopolisacárido es un marcador muy importante de virulencia. Recordemos que posee los antígenos A y M. Brucella, como les dije, es un parásito intracelular que se hospeda en el sistema retículo endotelial, sobrevive y va a replicarse en células fagocíticas mediante la inhibición de la fusión de los fagolisosomas, algo así como lo hace tuberculosis, evitando la liberación de enzimas tóxicas de los gránulos intracelulares. Va a suprimir la producción inflamatoria y de citocinas inflamatorias como TNF-alfa, y va a inactivar el peróxido de hidrógeno y superóxido, es decir, los radicales libres, mediante la producción de enzimas que degradan estos radicales libres, como son la catalasa para peróxido de hidrógeno y la superóxido dismutasa para el superóxido. Las bacterias que son fagocitadas se van a transportar hacia vaso, hígado, médula ósea, linfonodos y riñones, y van a inducir la formación de granulomas, algo parecido otra vez a tuberculosis, por lo cual es un diagnóstico diferencial. Otros nombres que ha recibido esta enfermedad en diferentes zonas del mundo en las cuales produce enfermedad ha sido la enfermedad de Sir David Bruce. De hecho, por esto el nombre de Bruce recibe el nombre de brucelosis. Enfermedad de Bernard Bang, enfermedad de Bang. Fiebre de Malta, que es otro nombre bastante conocido. La fiebre mediterránea remitente, la fiebre de Gibraltar, la fiebre de Constantinopla, la fiebre de Creta, y entre otros más nombres que ya no citaré porque ya no son tan conocidos. Con respecto a la epidemiología, Brucella es una bacteria que tiene distribución universal. Es una enfermedad principalmente endémica en Latinoamérica, en África, en Mediterráneo, en Oriente Medio y en Asia Occidental, por lo cual en Europa o en Norteamérica pues no es tan frecuente esta bacteria. Se adquiere por el contacto directo con el microorganismo, ya sea por exposición de laboratorio, por ingestión en consumo de alimentos contaminados, que es la vía principal de contaminación, o por inhalación, aunque esto la verdad es menos frecuente. Brucella puede producir incluso una enfermedad leve o asintomática, no necesariamente provoca una enfermedad grave o que ponga en peligro la vida del ser humano. Brucella abortus, como les dije, les voy a mencionar los diferentes animales a los que infectan las diferentes especies patogénicas para el humano. Brucella abortus va a infectar a las vacas y al bisonte americano. Principalmente las vacas, pues aquí es donde se produce la leche no pasteurizada, y la gente que vive sobre todo en zonas donde no llega leche pasteurizada pues tienen el mayor factor de riesgo para brucelosis.
Brucella melitensis va a infectar a cabras y ovejas, y también se puede adquirir en productos lácteos no pasteurizados como la leche de cabra. Brucella suis va a infectar a cerdos, a renos y al caribú. Brucella canis a perros, zorros y coyotes. Este es un mapa del 2012 de las zonas principales de infección de brucela. Vemos que los países de Latinoamérica principalmente presentan enfermedad clínica, y en México, por ejemplo, que es el país donde yo estoy, la enfermedad está limitada a una o varias zonas, principalmente, como les mencionaba, zonas donde no llega leche pasteurizada. Que es interesante saber que el microorganismo puede llegar a afectar órganos que contienen eritrotol, que es un azúcar, entre los que se encuentran mama, útero, placenta y epidídimo, y pueden llegar a causar infertilidad. Eso solamente es como un dato curioso. Ahora, brucelosis, la enfermedad como tal. La brucelosis tiene un periodo de incubación de 1 a 3 semanas a partir de la infección. Los síntomas iniciales van a ser como cualquier enfermedad infecciosa en un inicio, que son fiebre, malestar, debilidad, mialgias, astenia, dinamia, tos, por lo cual es muy inespecífico y puede pasar como un resfriado común, y muchas veces llega a solo presentarse así. Aunque en algún momento y en algunos pacientes se llega a presentar de una forma intermitente la fiebre, y se conoce como fiebre ondulante, en la cual el paciente puede llegar con una fiebre de origen desconocido, es decir, una fiebre de más de 3 semanas, y uno de los diagnósticos que se deben pensar es brucelosis. Sujetos ya con enfermedad más avanzada o pacientes que reciben una cepa muy virulenta o que tienen algún inmunocompromiso, pueden presentar síntomas de tipo digestivo, lesiones en tejidos blandos, lesiones en sistema respiratorio, cutáneos, neurológicos o incluso cardiovasculares, pero esto ya es un poco menos frecuente. Brucella melitensis es la que va a causar el cuadro más grave y el que causa complicaciones, y el que se recordarán se transmite por medio de vacas. Ahora, Brucella abortus y canis también puede causar enfermedades graves, sin embargo generalmente solo presentan un cuadro de tipo leve. Brucella suis da lugar a formación de lesiones destructivas con evolución prolongada, es decir, una infección que se la lleva con más calma y va a causar síntomas más a la larga. Las complicaciones más comunes de brucelosis, vemos que las principales pues son gastrointestinales, puede causar alteraciones osteoarticulares, sacroilitis, espondilitis, lesiones pulmonares, genitales, cutáneas, endocarditis, entre otras. Aquí vemos una tomografía donde se observa un absceso paraespinal por brucela. Esto generalmente es una complicación de una infección ya sea de la columna o de la pelvis, y que el paciente va a llegar con fiebre y muchas veces sin poder caminar o con dificultad para caminar por el tamaño del absceso. Aquí vemos una radiografía de columna lumbar en un paciente con discitis, es decir, infección del disco, y espondilitis en L3 y L4 que fue causada por brucelosis. Aquí vemos una resonancia magnética de una sacroilitis. A la izquierda tenemos la imagen coronal y a la derecha la imagen axial. Se ve un realzamiento óseo en la zona que está inferior a la articulación sacroiliaca, y es donde principalmente se está llevando a cabo el proceso infeccioso. En la flecha negra que vemos que está señalando una bolita, ese es un absceso pequeño y por lo tanto se denomina sacroilitis complicada. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico se realiza por medio de hemocultivos, aunque como les mencioné se deben incubar hasta 1 o 2 semanas para que crezca la bacteria, o se pueden hacer pruebas serológicas, mielocultivos o cultivos de tejidos infectados directamente, como por ejemplo un disco vertebral, pues puede ser un material útil para hacer un cultivo de tejido infectado, aunque es un proceso muy invasivo realmente. Como les dije, el crecimiento es lento. Generalmente se puede usar agar sangre, agar McConkey, entre otros tipos de agares. El diagnóstico se hace por medio de la identificación
morfológica microscópica de la cepa y la colonia, aunque pues no nos va a decir mucho, nos va a decir, bueno, es un cocobacilo, pero nada más, no es una prueba totalmente diagnóstica, solamente es una prueba orientativa. Anticuerpos como para Brucella abortus o Brucella melitensis, que son los que principalmente tienen mayor uso en la clínica, ya que son las más frecuentes, utilizan secuenciación del gen del ARN16S. Otras pueden ser la medición de IgG, IgM, y que el título de IgG debe ser mayor de 1 en 160 para sospechar que hay una brucelosis activa, ¿de acuerdo? El antígeno empleado para la prueba de aglutinación de Brucella, también llamada SAT, procede de Brucella abortus. Los anticuerpos frente a Brucella melitensis o suis también van a presentar reactividad cruzada con dicho antígeno, por lo cual puede orientarnos a la presencia de brucelosis. El tratamiento pues generalmente es combinado con doxiciclina, rifampicina, y en caso de que haya un absceso, como en las imágenes que les mostré, pues se drena. En mujeres embarazadas que no estén cursando ni el primer ni el tercer trimestre, se utiliza trimethoprim sulfametoxazol, o incluso se puede llegar a intentar utilizar amoxicilina clavulanato para tratar esta infección en embarazadas. En niños menores de 8 años se suele utilizar trimethoprim sulfametoxazol y se han visto buenos resultados. Con respecto a la prevención, es importante la identificación sistemática con pruebas tanto serológicas como cultivos incluso de las reses en las que se sospecha infección o en una zona donde se sospecha que hay un foco infeccioso, sobre todo en épocas epidémicas, ¿de acuerdo? Y bueno, eso sería todo con respecto a Brucella. Es un tema pues interesante, es muy clínico la verdad, y es importante, es difícil el diagnóstico, no les digo que sea muy fácil, pero pues es una bacteria muy interesante de la cual podemos estudiarle muchas cosas, ¿de acuerdo? Les mando un saludo y mis mejores deseos. Chao.